Vamos a continuar con las clases teóricas. Y la primera clase es... perdón. Liliana, me sale acá en la pantalla, no sé si tú ves lo que están pidiendo la admisión. ¿Cómo voy a borrar esto? Doctor, disculpe. Y que acá en mi pantalla salen los que están ingresando. Siguen saliendo, ¿no? Sí, doctor, pero no se preocupe, yo les estoy aceptando, como ya estoy como coanfitrión. Ya, perfecto, perfecto. Ok, doctor. Ok, listo. Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer la clase, vamos a terminar con las clases teóricas, enfocadas ahora en lo que es el aparato respiratorio. Y vamos a hablar inicialmente, la primera clase va a ser laringotraqueobronquitis y cuerpo extraño, y a continuación vamos a seguir con lo que es asma bronquial. Las dos, o las tres entidades, mejor dicho, son bastante frecuentes y hay que tenerlas siempre en mente cuando vemos nosotros niños con problemas respiratorios. A ver. Perdón, no correlar. Entonces, la laringotraqueobronquitis, ¿no? LTB, como son las siglas que lo conocemos, es un síndrome en realidad, ¿no? Es un síndrome caracterizado por una triada clásica, que es la disfonía, ¿no? La voz ronca del paciente, la tos fuerte en ladrido, ¿no? Tos de perro, tos de foca también se considera, o lo reconocen algunos, y la tríada clásica se completa con el estridor inspiratorio, ¿no? De hecho, hay varias causas de laringotraqueobronquitis, pero la más frecuente es la laringotraqueobronquitis de causa o etiología viral, que comúnmente se conoce también como CRUP, ¿no? Entonces, esto es lo que más frecuente vamos a ver, y el paciente comienza con un cuadro catarral, un cuadro respiratorio, infección respiratoria alta, como un resfriado común, es decir, rinorrea, fiebre no muy alta, por taquimia, y después de 1 o 4 días de esta parte inicial de la enfermedad, que se compone como un resfriado común, aparece la característica tos perruna o tos de foca, ¿no? Que tanto llama la atención, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que existe una entidad que es exactamente igual, solamente que no tenemos el antecedente de esta infección de vía aérea superior, ¿no? Y que lo vamos a ver más en niños con antecedentes de atopía, y se conoce como CRUP espasmódico. O sea, el cuadro clínico es igual, solamente que en el CRUP espasmódico, estos niños no tienen el cuadro previo de infección de vía aérea superior, o sea, rinorrea, fiebre, taquimia, sino de frente, abruptamente y en forma brusca, en la noche habitualmente, comienzan con esta tos perruna o enfoca con estridor inspiratorio, ¿no? O sea, no hay nada que nos haga pensar que este niño va a presentar este cuadro de laringotraqueitis, y habitualmente se ve más, como les digo, de niños con atopía, ¿no? Cuanto a la epidemiología, el 3% de todos los niños van a presentar una laringo o CRUP viral antes de los 6 años de edad. El pico es a los 2 años. De 6 meses hasta 36 meses es lo habitual. Es raro que encontremos un CRUP en niños mayores de 6 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, mayores de 6 años que tengan un cuadro de CRUP nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a la etiología viral, ¿no? El CRUP o laringotraqueobronquitis viral, como les digo, son sinónimos. CRUP o laringotraqueobronquitis viral. A la cabeza, el virus de parainfluenza, sobre todo 1 y 3, que tiene mucha afinidad por el tejido de la tráquea y de la laringe, y de ahí que pueden causar este tipo de tos tan exigente que simula, ¿no?, a la tosferina o a la tos convulsiva o el coqueluche, ¿no? Por eso es que algunos también lo llaman síndrome de coqueluchoide. Entonces, para influenza 1 y 3 a la cabeza, virus incisional respiratorio, que lo estamos viendo nuevamente en mayor auge, el rinovirus, que es el que causa resfrío común, el adenovirus, el virus del sarampión, el metaneumovirus, que por mucho tiempo fue
confundido con virus incisional respiratorio y luego se vio que era un virus totalmente distinto. El virus de la influenza, bacterias con Mycoplasma pneumoniae, ojo, también pueden dar el croup. Y últimamente tenemos que añadir a la lista el COVID-19, sobre todo la variante Omicron es la que más está dando este tipo de cuadros, de croup y de síndromes coqueluchoides. Ahora hay que tener en cuenta que por qué es que se produce el croup, ¿no? ¿Cómo se explica el croup? Entonces, ustedes ven acá, en esta lámina, arriba a la izquierda, a ver si tengo puntero, no hay opción de puntero, ¿no? Arriba a la izquierda ven ustedes cuál es la mecánica de las vías aéreas intratorácicas, ¿no? Entonces, durante la inspiración, la vía aérea intratorácica se dilata, y durante la expiración sucede lo contrario. Pero fíjense ustedes abajo, a la derecha, lo que sucede con la vía aérea extratorácica. Durante la expiración, la vía aérea extratorácica se dilata. Y durante la inspiración sucede lo contrario, ¿no? Es como una aspiradora, ¿no es cierto? Es una aspiradora conectada, por decirlo así, a una cañita, ¿no? Entonces, durante la inspiración, la tendencia de la vía aérea extratorácica va a ser hacia el colapso. Entonces, si las paredes de esta vía aérea extratorácica están inflamadas, edematizadas con secreciones, se produce el característico sonido que es el estridor. ¿Correcto? Entonces, es importante cuando vemos esta patología es hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, para ello nos podemos apoyar al nivel de qué altura está la obstrucción y sobre todo el cuadro clínico del paciente. Acuérdense ustedes que el croup viral, el paciente tiene esta tos exigente, enfoca con el arido, con estridor inspiratorio, pero el paciente no luce mal, no luce tóxico. ¿Correcto? No está con fiebre, no está con malestar. O sea, entre estos episodios de tos y estridor, el paciente está totalmente bien, no parece que estuviera enfermo. Esa es la característica fundamental que tienen que tener ustedes en mente al momento de hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, podemos tener este tipo de tos o incluso estridor cuando tenemos un gran crecimiento de las amígdalas, hipertrofia de amígdalas que puede ser secundaria a causas bacterianas o a causas virales. Otra causa es la epiglotitis, ¿no? La epiglotitis, acá el paciente sí es un cuadro en el cual la dificultad respiratoria es persistente y progresiva. El paciente sí luce tóxico, ¿sí? Obviamente la hipertrofia de amígdalas de origen infeccioso también va a haber fiebre y va a estar con malestar. ¿Y qué decir con el absceso retrofaringeo, ¿no? Cuando hay un absceso retrofaringeo, el paciente luce tóxico. Cuerpo extraño lo vamos a conocer dentro de un momento. Y el angioedema, ¿no? En el angioedema el paciente produce pues esta reacción alérgica que lo lleva a la gran dificultad respiratoria, y también el paciente, este es un cuadro progresivo, ¿no es cierto? El paciente luce mal. Fíjense ustedes acá en las imágenes, arriba a la izquierda ven ustedes la hipertrofia amigdaliana por tipo viral, ¿no? Al costado ven ustedes lo que son placas, exudados bacterianos, abajo lo que vendría a ser infección por Epstein-Barr. Acá abajo a la derecha ven ustedes cómo está aumentado el volumen de la epiglotis. Esto es una epiglotitis, que es una emergencia médica. Y acá ven ustedes un video, ¿sí? Están viendo el video. Este es un caso del hospital de una niña de 11 años, con supuesto croup, con supuesto asma. Fíjense ustedes cómo esa epiglotis parece una salchicha, ¿no es cierto? Está eritematosa, aumentada de volumen.
Y esta paciente lo que tenía era una TBC laringea. Entonces, fíjense ustedes, hay que tener mucho cuidado, no hay que catalogarlo de frente como laringotraqueitis viral, hay que pensar en un diagnóstico diferencial. Y en esta niña, como les dije al inicio, era evidente pues, que 11 años ya no era una edad para presentar este tipo de cuadros, ¿no? Otras patologías que nos pueden simular es a nivel laringio subglótico. Tenemos el cupo espasmódico, que lo hemos conversado, la laringomalacia, vamos a ver imágenes de laringomalacia, la traqueitis bacteriana, ¿no? Estos pacientes lucen también tóxicos, tienen una tos metálica, ¿no? Y cuando se intuba, por ejemplo, se ve que la tráquea está llena de secreciones. Cuerpo extraño, lo vamos a conversar, la difteria, ¿no? En la cual se produce pseudomembranas, que es una emergencia médica, se producen pseudomembranas dentro de la vía aérea y el paciente literalmente se asfixia. Felizmente esto ya no lo vemos, a raíz justamente de que todos los pacientes están inmunizados. Intubaciones traumáticas, parálisis de cuerdas vocales, vamos a ver ejemplos, y laringoespasmos, que pueden ser secundarios a reflejo vagal o también hipocalcemia. Ojo, ¿no? En pacientes complicados, la hipocalcemia puede llevarlos a esta complicación. Y aquí ustedes ven acá un video de un paciente con laringomalacia. Arriba a la izquierda vean ustedes la fotografía, como tenemos hacia arriba la epiglotis, hacia abajo los aritenoides que están colapsándose durante la inspiración sobre la glotis, ¿no? Es una falta de la estructura normal de la epiglotis y los aritenoides que llevan a que cuando el paciente inspire, todo esto sea traccionado hacia la glotis, ¿no? Como una aspiradora. Fíjense ustedes cómo se colapsa. Toma aire y se colapsa. Otra vez vamos a correrlo de aire. Toma aire y colapsa. Toma aire y colapsa. Y ahí se produce el estridor, ¿no? Obviamente esto lo vamos a ver más que todo en niños pequeños, ¿no? La edad de presentación, o sea, menores de 2 años que tengan estridor, no va a ser nuestra primera posibilidad un CRUX, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en la laringomalacia. Cosas más raras, por ejemplo, abajo a la izquierda, fusión de cuerdas vocales, ¿no? Ahí está a su costado, al lado derecho, esta es una parálisis de cuerdas vocales, es una foto, y lo que sucede en la parálisis de cuerdas vocales es que falta la abducción o la separación de las cuerdas vocales durante la inspiración, ¿sí? Entonces se produce el estridor en estos pacientes. Ven ustedes acá membranas laríngeas arriba a la izquierda, una membrana laríngea, una estenosis subglótica arriba a la izquierda. Todas pueden ir con estridor y no son grupo, ¿no es cierto? A nivel traqueal tenemos el traumatismo de esta zona, la traqueomalacia, ¿no? Parecido, el mismo concepto que la laringomalacia, ¿no? Durante la inspiración se colapsa y da el ruido, cuerpo extraño, la traqueitis bacteriana y otras anormalidades congénitas, por ejemplo, estas que ven ustedes arriba a la izquierda, es una estenosis, es una estenosis de la tráquea, una estenosis congénita, acuérdense ustedes, que normalmente pues la pared anterior, ¿no? La pared anterior es membrano, es la que tiene los anillos cartilaginosos, pero la pared posterior es la membranosa y es la que está en contacto con el esófago. Entonces, en estos pacientes con estenosis congénita de tráquea, el anillo cartilaginoso da toda la vuelta, ¿no es cierto? Da toda la vuelta. Abajo a la derecha ven una causa más frecuente que es la estenosis subglótica, que habitualmente lo vemos en aquellos niños que han estado intubados por mucho tiempo y el tejido traqueal reacciona de esta manera, ¿no? Por eso que a los pacientes que están mucho tiempo intubados se prefiere hacer una traqueostomía para evitar este tipo de complicaciones. Otras anormalidades que pueden simular un CRUP, ¿no? Puede ser, por ejemplo, esta patología que es el doble anillo aórtico. La pared anterior, esta es una vista endoscópica, abajo a la izquierda, la pared anterior está comprimida, la pared anterior de la tráquea, con una compresión que va a ser pulsátil. Si viéramos el movimiento del video, este es pulsátil, por el arco aórtico anterior,
pero el arco aórtico posterior comprime la parte posterior del esófago. Ven ustedes acá en la radiografía contrastada, como la pared posterior del esófago está siendo comprimida, hay una hendidura ahí. ¿Sí? De tal manera que cuando evaluamos a un niño con Krupp o laringotraqueobronquitis viral, tenemos que determinar el grado de obstrucción, el estado general, ¿sí? Obviamente frecuencia respiratoria, la presencia de estridor, signos de dificultad respiratoria accesoria como cianosis y tirajes, ¿no? Y hay un puntaje, obviamente, hay un puntaje para determinar la gravedad de estos pacientes, ¿no? El más objetivo, el más utilizado, se ven ustedes en pantalla, que es el score Wesley, ¿no? Que evalúa los siguientes parámetros: estridor, retracciones o tirajes, el pasaje del monoido vesicular, la presencia o no de cianosis y nivel de conciencia. Como ven ustedes, cada ítem tiene un puntaje progresivo de acuerdo a la dificultad o el compromiso del paciente, ¿no? Por ejemplo, el estridor, que no presente estridor, que si está solamente presente estridor cuando el paciente está agitado, fastidiado, o inclusive ya a mayor gravedad, que el paciente presente estridor estando en reposo y totalmente calmado, ¿no? Y igualito con los otros ítems, ¿no? Entonces, por ejemplo, el monoido vesicular normal, disminuido si el paciente está con una obstrucción más importante, o muy disminuido o abolido si está totalmente cerrado, ¿no? Y de acuerdo a esto se va haciendo la suma de puntajes, como ven ustedes, de tal manera que podemos catalogarlo en leve, moderado y severo si es que el puntaje llega a mayor de 8. Entonces, esto es importante tenerlo, el score de Wesley, porque nos ayuda al manejo del paciente y sobre todo al seguimiento, ¿no? Cómo está respondiendo el paciente al tratamiento. ¿Cuándo debemos hospitalizar a un paciente, a un niño con Krupp? ¿No? Que haya antecedente, una historia previa de obstrucción severa, ¿no? Que haya un Krupp severo como antecedente y o asociado a una anomalía estructural. Por ejemplo, podemos tener pacientes que tengan laringomalacia, ¿no? Y tienen todo el derecho de enfermarse, ¿no? No porque tengan laringomalacia no se pueden enfermar de otra cosa. Entonces esto es habitual, niños que tienen una laringomalacia leve, ¿no? Pero aquí son contagiados de un rinovirus, por ejemplo, y presentan tremendo estridor y dificultad respiratoria, ¿no? Entonces estos pacientes que llegan a la emergencia con Krupp y tienen una patología de la vía aérea subyacente deberían ser hospitalizados para el seguimiento, porque pueden complicarse, ¿correcto? Obviamente menores de 6 meses, el grado de dificultad respiratoria. Importante también este factor de ansiedad familiar, ¿no? Si el paciente no va a poder manejar adecuadamente la situación, está muy tenso, es una indicación de hospitalizar al paciente, ¿no? Obviamente si tienen acceso adecuado al centro de salud, si están cerca o lejos. Presentación nocturna, acá hay que pensarlo, ¿no? Si habitualmente viene en la noche, en la madrugada, lo mejor es mantenerlo por lo menos en observación hasta que amanezca, porque habitualmente la sintomatología respiratoria empeora entre la noche y la madrugada. Que haya una prueba por respuesta al tratamiento inicial o si hay una duda diagnóstica, ¿no? No estamos seguros de que estamos frente a un Krupp, el paciente debe ser hospitalizado. En cuanto al tratamiento, lo principal es evitar alterar más al paciente, porque nosotros lo hacemos llorar, nos acercamos, lo pulsamos, le tomamos pruebas innecesariamente, el niño va a comenzar a llorar y la dificultad y el estridor de todas maneras va a empeorar. Entonces, eso es algo importante. Ahora vamos a hablar de los otros tratamientos, como vaporización, hielo, corticoides sistémicos inhalados, adrenalina nebulizada, Helix. Vamos a hablar de cada uno de ellos rápidamente. Y para ello nos vamos a referir a medicina basada en evidencias, a recomendaciones, rápidamente para que ustedes recuerden, y estén familiarizados con esto, ¿no? La evidencia, el primer grado de evidencia es aquella que se apoya en revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿no? Con estudios controlados y randomizados. Evidencia de tipo 2, randomizados, controlados, bien diseñados. Evidencia 3, solamente en base a estudio de cohortes o caso control.
y ya la último grado de evidencia es consenso o opinión de expertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vaporización que se utiliza mucho, fíjense ustedes este estudio, interesante, ¿no? Niños de 3 a 6 meses, perdón, de 3 meses a 6 años de edad, ¿no? Aire humidificado más dexametasona versus solamente nebulización con suero fisiológico, no hubo diferencia, más bien encontraron que aquellos pacientes en los cuales se vaporizaba con aire caliente había mayor riesgo de que se quemaran, por ejemplo, ¿no? Corticoides sistémicos, fíjense ustedes, el corticoide sistémico sí es el mayor nivel de evidencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el corticoide sistémico rápidamente da una acción antiinflamatoria e incluso tiene un efecto vasoconstrictor en la vía aérea superior, ¿no? Efectivo en reducir síntomas entre las 6 horas y por lo menos 12 horas, mejora el score clínico, disminuye los reingresos a emergencia, hospitalizaciones, disminuye el riesgo de tiempo en emergencia, incluso disminuye el riesgo de uso adicional de adrenalina. O sea, el corticoide sistémico definitivamente va. Y entre los corticoides sistémicos en realidad se puede utilizar cualquiera que ustedes quieran, ¿no? Tenemos la prednisona, la prednisolona, la dexametasona. La dexametasona se utiliza a dosis de 0.6 miligramos kilodosis, pero se ha visto también, como ven ustedes en pantalla, que dosis de hasta 0.15 y 0.3 son efectivas, ¿no? La prednisona, prednisolona a 1 o 2 miligramos kilodosis. Y una cosa importante, por lo que les he mencionado inicialmente cuando vamos de tratamiento, es preferible utilizar la vía oral. ¿Por qué? Porque si nosotros inyectamos al paciente nos corremos el riesgo de que el paciente empeore el cuadro clínico porque se va a alterar y va a tener más dificultad y más estrío. Otra alternativa, otra acción terapéutica es el uso del corticoide inhalado, pero ojo que cuando hacemos corticoide inhalado tenemos que usar dosis muy altas, ¿no? Por ejemplo, budesonida, 2 miligramos. Y el corticoide, el inhalador que utilizamos habitualmente de budesonida, que tenemos a la mano, por ejemplo, acá en Perú, tanto en el Ministerio de Salud como en el Salud, la budesonida, la dosis es de 200 microgramos. O sea, imagínense ustedes la cantidad de disparos que tendrían que dar para llegar a 2 miligramos. Y aparte, esta budesonida es de presentación en nebulización, o sea, en ámpulas para nebulizar, que tampoco lo tenemos a la mano. Pero bueno, es bueno que ustedes lo conozcan, ¿no? En este estudio, por ejemplo, compararon a la budesonida inhalada frente a la adrenalina y se vio que era más lenta, y que la dexametasona, por ejemplo, en cuanto a efecto antiinflamatorio, era superior por vía oral a la budesonida, ¿no? Pero como les digo, esta presentación de budesonida para nebulizar comercialmente no la tenemos al momento acá en Perú. La adrenalina nebulizada también, fíjense ustedes, nivel de evidencia 1, ¿no? Se recomienda sobre todo con estrior inspiratorio persistente al reposo y con retracciones. ¿Cómo actúa? Porque reduce rápidamente la permeabilidad de vasculatura del epitelio traqueal y bronquial, o sea, disminuye el edema. Las dosis, la ven ustedes en pantalla, la presentación de adrenalina que tenemos de 1 por 1000 es 0.5 mililitros por kilo, máximo 5 mililitros, ¿no? Esa es la presentación que tenemos en Perú, ¿no? La racémica no la tenemos a la mano, pero no hay diferencia entre utilizar una u otra si estuvieran, pues, ejerciendo en otro lugar, ¿no? El inicio de acciones a los 10 minutos, y por eso es que se da en emergencia, ¿no? El paciente viene con gran estridor, gran dificultad respiratoria, inmediatamente lo comenzamos a nebulizar con adrenalina, porque eso es lo que va a permitir al paciente ventilar adecuadamente, ¿no? Entonces inicia a los 10 minutos, pico a los 30 minutos, y hasta las 2 horas podemos ver el efecto de esta adrenalina nebulizada, ¿no? Puede repetirse las mismas dosis, y hay una contraindicación relativa si es que el paciente tiene una enfermedad de Fallot, ¿no? Una obstrucción ventricular. Más sofisticado el Helix, ¿no? El Helix, que es un gas inerte, ¿no? Muy inflamable, es una mezcla de oxígeno, y tiene la ventaja de que difunde más rápido que incluso el CO2, ¿no? Su flujo es laminar, ¿no? En ese sentido, permite llegar más distalmente en la vía aérea, inclusive si es que hay obstrucción, porque al ser el flujo laminar,
este gas inerte llega más periféricamente y más fácil que incluso, como dice la pantalla, el CO2, ¿no? Sin embargo, en cuanto a efecto terapéutico, es similar a usar la adrenalina, con corticoides, ¿no? Y este es un gas que no se encuentra así fácilmente, ¿no? Es caro y requiere todo un aparataje para su administración. Pero bueno, para que lo conozcan. Controversias en cuanto al uso o el tratamiento del CRUP viral, ¿no? Por ejemplo, una controversia frecuente es si se debe utilizar corticoide en CRUP o laringotraqueobronquitis leves, si es mejor utilizar Dexa versus prednisona vía oral, si el corticoide vía oral versus intramuscular versus nebulizado, ¿no? Por ejemplo, en corticoides leves tenemos estos dos estudios que analizan esta controversia, ¿no? Y en general, pues, concluyen que aquellos pacientes que recibieron, por ejemplo, en el primer estudio, solamente una dosis única de dexametasona vía oral en la emergencia, tuvieron un mejor sueño durante las primeras 3 noches, y hubo hasta un 50% de reducción, ojo, de regresar a la emergencia por el mismo problema, ¿no? También en el estudio de abajo, aparte, menciona que hay menor tiempo de estadía en la emergencia, y también coinciden que hasta la mitad de los casos de reingreso se disminuyó cuando se les administró inicialmente corticoide por vía oral en estos pacientes con CRUP leve. Ahora, la forma de administración de corticoide vía oral, intramuscular o nebulizada, ¿no? Vean ustedes este estudio, dosis únicas de dexametasona versus vía oral versus intramuscular versus budesonida, ¿no? Las 3 alternativas eran superiores a placebos y el efecto era similar. Entonces la conclusión es que la vía de administración no influye en cuanto a la respuesta terapéutica del corticoide en la laringotraqueobronquitis. Finalmente, para acabar con este tema, les enseño este fluxograma de la Sociedad Española, bastante útil, ¿no? Esto es bastante útil para ustedes en el tratamiento, lo que más van a manejar. Y ellos plantean, pues, ¿no? Si está frente a un paciente con CRUP, lo primero que deben de hacer es ver si es que hay algún diagnóstico diferencial probable, ¿no? Como hemos conversado. Lo segundo es preguntarnos si estamos frente a una obstrucción severa o no. Básicamente, si es que tiene cianosis o alteración del sensorio. Si es así, ¿no? Se administra oxígeno al 100%, se comienza a nebulizar con adrenalina sin diluir, y obviamente ya uno está en contacto con la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si no es una obstrucción severa, o sea, no hay cianosis, no hay alteración del sensorio, podemos tranquilamente proceder a aplicar nuestro score de Wesley y decir o llegar a la conclusión si estamos frente a un cuadro leve, moderado o severo. En el cuadro leve vamos a tener la tos perruna o de foca, como quieran ustedes, pero no va a haber estrido al reposo, no va a haber tirajes, perdón, ni va a haber cianosis. Entonces, a estos pacientes se les da una dosis única de corticoides, se explica a los padres los signos de alarma y se les cita para que hagan un control ambulatorio posterior. Estamos frente a un CRUP moderado, ¿no? Tenemos también la tos perruna, sí hay estrido en reposo, hay tirajes moderados, pero el niño está conectado, no hay alteración del sensorio. Comenzamos con el corticoide sistémico, ya sea vía oral o intramuscular, se nebuliza también con adrenalina. Y finalmente, si estamos frente a un CRUP severo, aparte lo anteriormente mencionado, vamos a tener tirajes intercostales severos, el paciente ya lo vamos a ver decaído, que no responde con trastorno del sensorio. Entonces acá aparte tenemos que dar oxígeno, las mismas medidas que anteriormente mencionadas, y obviamente hospitalizar al paciente. Nuevamente, estos son los fármacos o las medidas que vamos a tomar: oxígeno, corticoides sistémicos, nebulizados, que como les digo no lo tenemos a la mano, y la adrenalina, ¿no? Básicamente el pilar de tratamiento son 3 cosas: oxígeno, corticoide sistémico y adrenalina nebulizada. En cuanto a corticoide sistémico, recuerden ustedes, en la medida de lo posible, la vía oral. ¿En qué caso preferiríamos la vía parenteral, intramuscular o endovenosa? En aquel caso que el niño está vomitando,
o hay trastorno del sensorio, ¿no es cierto? No le podemos dar nada por vía oral. Entonces, conclusiones, no todo estridor es laringotraqueobronquitis, y eso, por favor, ténganlo bastante en la cabeza, en la mente. El uso de corticoides sistémicos en todos los casos de laringotraqueobronquitis, ¿no? Que sea una sola dosis vía oral en emergencia. Y, en la medida de lo posible, utilizar el corticoide por vía oral. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, chicos? Liliana, Stephanie. No, todo claro, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, Todo si claro, en doctor. algún... ¿Sí? Doctor, disculpe. Sí, Sí. mi compañera Eliana Lelega, la aplicación la botó, el Zoom. No sé si la puedo aceptar de nuevo. ¿Cómo? No entendí. Sí, doctor. Es que la aplicación sacó a Eliana de la sesión. Por eso que no puede aceptar más gente. No sé si la puede aceptar, doctor, por favor. Ay, caramba, no me da... A ver. ¿Cómo hago eso? A ver, un ratito. Me lo he analizado. Me lo he analizado. A ver, estoy admitiendo a todos. Ujú. Está bien, doctor. Gracias. Ahí se entrará Liliana, me imagino. No. Sí, ahí debe estar ahí, tratando de entrar. Qué raro. ¿Cómo lo...? ¿Sí? ¿Ahora sí están todos? A ver. A ver, ¿me confirman que todos me escuchan y ya están todos en el aula o no? Sí se le escucha, doctor, pero, o sea, todavía falta que algunos entren. Creo que Leana todavía no la ha aceptado. A ver. Mm, a ver. Puesto admitir todos. A ver. ¿Entró? Liliana. Sí, sí, doctor. Ya entró, doctor. Si le puede poner como igual que hizo su momento. ¿Por Con qué? cojos. A ver. Doctor, disculpen, ¿Qué él pasó? se votó de la sesión y de lo que estaba de anfitrión ya no podía acceder a la teoría. A ver, a ver. ¿Cómo? Entonces otra vez te pongo... Sí, póngame como anfitrión en caso me vote otra vez la plataforma, pueda acceder normal, O ya sea, no tenga que esperar. ¿qué te pongo como anfitrión? Anfitrión, sí, doctor. Pero si te pongo como anfitrión, ¿no me vota? No me da la opción, ¿no? Solamente No, tengo hospedador. ¿Está bien? A ver, si te pongo entonces, ese, dice, desea cambiar el anfitrión a Eliana Vázquez. No, pues me votaría a mí, ¿no? No ujú. me da la... Bueno, seguiremos así. Colóqueme como coanfitrión nuevamente, doctor. A ver, Por favor. convertir en coanfitrión. A ver, ahí va. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Estamos todos? Sí, doctor, gracias. Listo, chicos. Entonces, seguimos con el siguiente tema de la misma clase, que es cuerpo extraño en la vía aérea, ¿no? El cuerpo extraño en la vía aérea, ¿no? A ver. Entonces, el cuerpo extraño en la vía aérea es una patología que la vemos con relativa frecuencia, sobre todo en menores de 2 años, sobre todo pues porque hay mucha curiosidad, recién están en los menores de 12 años, están jugando cuando comen, cuando están con algo en la boca, se meten los juguetes en la boca, ¿no? También la coordinación de la mecánica de la evolución, que es bastante compleja, todavía está madurando, ¿no? Hay un reflejo de evolución inmaduro. Y entonces, estos pacientes pueden presentar con frecuencia aspiración del cuerpo extraño, que es una emergencia médica, ¿correcto? Entonces recuerden ustedes que
el cuerpo extraño, mejor dicho, el cuerpo extraño normalmente no nos aspiramos porque tenemos el reflejo de la tos, ¿no es cierto? Nos aspiramos y lo normal, a todos nos ha pasado, cuando estamos comiendo, nos atoramos y tosemos y se expulsa. Entonces, habitualmente ahí termina el cuento, ahí termina la historia, se expulsa el cuerpo extraño. Sin embargo, en estas situaciones, sobre todo, como les digo, menores de 2 años, el cuerpo extraño sobrepasa o la tos no es efectiva para eliminar y ingresa a la vía aérea. Y entonces, cuando ingresa a la vía aérea, el caso dramático, el extremo es la obstrucción total de la vía aérea, ¿no? En el cual el paciente entra en una insuficiencia respiratoria y es una amenaza inmediata de vida, ¿no? Muchos pacientes mueren, muchos niños mueren al año por aspiración de cuerpo extraño. Dependiendo de dónde, a qué altura se aloja el cuerpo extraño, hay tiempo o no para actuar. Lamentablemente, a veces, y por la característica del cuerpo extraño, como vamos a ver más adelante, ya no da tiempo para salvar a estos niños, ¿no? Y cuando eso sobre todo va a suceder cuando se aloja proximalmente, a nivel de arriba y ocluye totalmente la vía aérea. Cuando se aloja distalmente, más lo que vamos a ver son las secuelas, ¿no? Como le dije, es un caso frecuente más, sobre todo en menores de 2 años y varones, pero en general menores de 5 años también podemos encontrar aspiración de cuerpos extraños. El 60-80% de los cuerpos extraños que se han aspirados son de origen vegetal, ¿no? Y entre los de origen vegetal lo que más nos preocupa son los frutos secos, nueces, maní. Porque estos frutos secos, una vez que se aspiran por las secreciones que hay dentro de la vía aérea, se comienzan a hinchar, ¿no? Entonces, inicialmente permitían el pasaje del aire, una vez que comienzan a, a absorber el líquido de las secreciones, comienzan a aumentar de volumen y empeora el cuadro clínico, ¿no? De hecho, el bronquio principal derecho es el principal sitio donde se ubica por anatomía el cuerpo extraño. Fíjense ustedes en esta estadística. 40% de las muertes accidentales en menores de 1 año son por aspiraciones de cuerpo extraño. Fíjense ustedes, qué importante. Y algo que a veces no tenemos mucho en cuenta es que estos niños no solamente tienen secuelas de la vía aérea, sino que pueden quedar secuelados de por vida por la encefalopatía hipóxica que estos eventos causan, ¿no? Entonces, tenemos 3 fases en las cuales, 3 fases clínicas que podemos ver en la aspiración de cuerpo extraño. Una primera fase aguda, en la cual el paciente se aspira y inmediatamente vemos estridor, dificultad respiratoria, toxis exigente, ¿no? La toxis exigente es una característica frecuente porque el cuerpo trata de expulsar el cuerpo extraño. Luego ya presentan el estridor, la cianosis, puede haber sibilancias. Y luego esta fase aguda, ojo, puede el paciente entrar en una fase asintomática que puede ir de minutos a meses. Luego de lo cual ya viene la tercera fase, las secuelas, en las cuales ya vemos neumonías, sepsos, ¿no? Y lesiones permanentes del parénquima pulmonar. Entonces, el cuerpo extraño puede ubicarse a cualquier altura de la vía aérea, ¿no? Desde la que menos problemas trae, por decirlo así, es cuando los niños se meten algo en la nariz, que es también frecuente, ¿no? O sea, cuerpo extraño en las fosas nasales, y acá nos damos cuenta porque habitualmente pues hay una rinorrea purulenta unilateral, ¿no? Otra ubicación es a nivel laringio, que representa el 2 al 12% de los casos. Y acá, si bien es cierto, es poco frecuente, cuando hay obstrucción total es sinónimo de muerte, ¿no es cierto? Porque no hay cómo pase el aire, ¿no? Si es parcialmente, puede haber la tos grupal, y por eso les dije hace poco que es un diagnóstico diferencial del cuerpo extraño de laringotraqueitis, odinofagia, disfonía y estridor. Fíjense ustedes, es un paciente que llegó al hospital, este paciente llegó al hospital
Es una chiquita de 8 meses que venía de Puno, con gran dificultad respiratoria, había estado con cianosis, finalmente llega al hospital. Fíjense ustedes que había estridor, y en esta radiografía vean ustedes esta imagen, esta radiopacidad lineal, acá ven ustedes la imagen lateral como si fuera una B, y acá estamos haciendo abajo una fibroscopía rígida, y lo que estamos extrayendo de esta niña de 8 meses era un cartílago de alpaca. ¿Ya? O sea, estaban haciendo su lactancia con puré de alpaca, me imagino, no sé cómo llegó el cartílago ahí. Entonces esta niña sobrevivió, ¿por qué? Porque el cuerpo extraño era laminar, porque si no la niña hubiera fallecido, ¿no? Era laminar y se había ubicado verticalmente, si no, no hubiera pasado el aire y la paciente nunca hubiera llegado al hospital. Otra ubicación también frecuente es la nivel traqueal, representa el 7% de los casos, obviamente hay tos, estridor, dificultad respiratoria, pero lo característico del cuerpo extraño a nivel traqueal es que cuando uno ausculta a nivel, escucha un golpeteo, o se escribe como un golpe, como si algo golpeara adentro, ¿no? Y algo parecido a, no sé si ustedes han visto cuando preparan las canchitas y están calentando y dentro del dispositivo este que habitualmente uno lo ve en el cine, comienza a golpear las paredes, exactamente así se escucha. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cuerpo extraño sube y baja en la tráquea y se golpea contra las cuerdas vocales. Y ahí es que da golpeteo, ¿no? Cuando el cuerpo extraño está libre. Entonces, 7% de los casos es a nivel traqueal. En general, estas ubicaciones, la laringo y las traqueales, son menos frecuentes, pero son mucho más complicadas, 4 o 5 veces más complicadas que cualquier otra ubicación, porque pueden ser fatales. Sin embargo, la ubicación más frecuente es a nivel bronquial, ¿no? El 80% de los casos de cuerpo extraño de niños que llegan al hospital son porque el cuerpo extraño se ubica a nivel bronquial, ¿no? Y en este caso vamos a tener la tos exigente también, pero una característica, por ejemplo, frecuente son las sibilancias unilaterales. Y fíjense ustedes esta placa, este es otro niño que llegó al hospital, de 8 años de edad, perdón, de 6 años de edad, y fíjense ustedes, en la radiografía de la izquierda, si ustedes se dan cuenta, llama la atención que el pulmón izquierdo se ve más grande que el derecho, ¿no? Lo habitual es al revés. Este es en inspiración. Y cuando se le pide al paciente que expire, que bote el aire, fíjense ustedes cómo esta diferencia es dramática, como hay una hiperinsuflación del pulmón izquierdo, incluso empuja la silueta cardíaca hacia el lado contralateral. ¿Y por qué? Nuevamente, fíjense ustedes, en inspiración, perdón, cuando hablamos de cuerpo extraño, lo primero que se nos viene a la cabeza es la atelectasia, ¿no? La atelectasia, que la vamos a ver porque el cuerpo extraño obstruye totalmente el bronquio, no entra ni sale aire, entonces todo el parénquima pulmonar distal a ese bronquio se va a colapsar, vamos a ver una radiopacidad en la placa de tórax. Pero también puede suceder que acuérdense ustedes que durante la inspiración la vía aérea intratorácica se dilata, ¿correcto? Y por lo tanto, al dilatarse, puede ser que el aire fluya alrededor del cuerpo extraño, pero durante la expiración que sucede lo contrario, o sea, la vía aérea intratorácica disminuye de diámetro, el aire ya no puede salir. Y esto es lo que se llama fenómeno de válvula. O sea, cuando el cuerpo extraño está a nivel bronquial, pero no lo obstruye totalmente, durante la inspiración pasa el aire, pero durante la expiración, que la vía aérea disminuye de diámetro, ya el aire no puede salir. Y vemos entonces ese enfisema, un fenómeno de válvula. Este es otro niño de 3 años de edad. Arriba a la derecha, en la placa de tórax,
en el momento que se toma, que la mamá lo lleva a emergencia porque había estado con su niño tranquilo, estaban comiendo y de repente se pone morado, se atora, comienza a toser, llega a la emergencia de una institución acá en Lima, le toman esa placa de tórax, ya no tenía tos, tenía uno que otro roncante, y le dan de alta con esta placa de tórax aparentemente normal. 15 días después la madre acude a otra institución donde nos encontrábamos con la misma historia pero preocupada. El niño asintomático, no había, la ocultación era normal, teníamos esta placa de tórax, ¿no? Y si la vemos como Alicia, nos llamaba la atención esta imagen acá. Una consulta, ¿ustedes ven mi cursor? No. Sí, profesor. Sí, Ah, ya. doctor, se sube. Perfecto. Entonces, esta imagen de acá, ¿no? Que ya se veía desde la placa anterior, pero acá se hace más evidente, ¿no? Entonces se hace planteamos una sospecha de aspiración de cuerpo extraño, decidimos hacer una broncoscopía y fíjense ustedes cómo está acá el cuerpo extraño en el bronquio derecho, ¿no? Justo ahí. Es otro paciente de edad similar que conocimos en México, exactamente con la misma historia, pero nunca se le hizo broncoscopía, comienza a tener neumonías, más o menos 2 meses después de haberse aspirado, ya es transferido al Instituto Nacional de Pediatría de México por una neumonía que no podía resolverse. Fíjense ustedes esta radiopacidad, todo el pulmón derecho tomado, con zonas radiolúcidas, ¿no? Negras, que nos hablan de necrosis, acá se ve más claramente, y este paciente termina en esto, ¿no? En una lobectomía. Ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces, todo paciente, no niño con sospecha de aspiración de cuerpo extraño, debe ser sometido a una broncoscopía diagnóstica. ¿Correcto? O sea, si ustedes tienen un niño que están sospechando que se ha aspirado, deberían referirlo a algún lugar donde les puedan hacer una broncoscopía diagnóstica. Ahora, ¿cómo tratamos a un niño que se está aspirando o se ha aspirado? ¿No? Y en ese sentido hay que recordar que cuando llega al centro médico, el diagnóstico, lo principal para sospechar de aspiración de cuerpo extraño es la historia clínica. El 80% del diagnóstico es historia clínica. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el caso anterior, hasta un 40% de pacientes que se aspiran tienen placa de tórax aparentemente normal. ¿Correcto? Entonces, sospechar en aspiración de cuerpo extraño en un paciente, por ejemplo, un paciente que no es asmático y tiene sibilancias, sobre todo si son laterales, que no responde, por ejemplo, al beta 2, que tiene neumonías recurrentes en el mismo sitio, que tiene atelectasias persistentes o recurrentes en el mismo lugar, o que presenta absceso o hiperinsuflación o enfisema localizado en forma recurrente. Todos esos casos nos deben hacer sospechar de aspiración de cuerpo extraño. Pues sobre todo si viene una mamá que le dice que su niño es totalmente sano y cuando estaba comiendo o jugando con algo en la boca, repentinamente tiene tos exigente y dificultad respiratoria. En todos esos casos, este paciente debe ser evaluado adecuadamente para descartar aspiración de cuerpo extraño. Por favor, tenerlo en cuenta. Ahora, pongámonos en el escenario que ustedes están, no necesariamente en un centro hospitalario, sino en cualquier lugar, y evidencian que un niño se ha aspirado. ¿Cómo deberíamos actuar? Entonces tenemos 2 escenarios. Aquel paciente que se aspira pero está consciente y tiene un adecuado reflejo de la tos, ¿no? En estos casos lo único que hacemos es apoyar al paciente a que siga tosiendo, ayudarlo a toser efectivamente, ¿sí? La tos es la principal o mejor manera de que este cuerpo extraño sea expulsado o desplazado hacia algún lugar de la vía aérea que no ponga en peligro la vida del paciente. Pero si el paciente ya no tiene una tos efectiva, ya sea porque hay trastorno del sensoro o simplemente el cuerpo extraño no permite
que el reflejo de la tos se manifiesta adecuadamente, tenemos que ayudarlo. Y vamos a tener dos escenarios posibles. Que el escenario en el cual el paciente está inconsciente, y acá lo que debemos hacer es mirar la boca y extraer el cuerpo extraño solamente si es fácilmente visualizable y accesible. Nunca, nunca debemos tratar de sacar un cuerpo extraño a ciegas, porque podemos empeorar el cuadro. Puede ser que el cuerpo extraño esté fácil de sacar o arriba, y lo que hagamos al introducir el dedo es empujar hacia una parte que ocluya totalmente la vía aérea. ¿Correcto? Entonces, si ustedes están auxiliando a este paciente, abren la boca y ven el cuerpo extraño fácil de acceder, lo sacan. Si no lo observan, jamás meter el dedo o tratar de sacar el cuerpo extraño a ciegas, porque puede causarle la pérdida de la vida al paciente. Entonces, si está inconsciente, se puede extraer el cuerpo extraño en buena hora, y si no, se comienza a hacer el RCP, las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Abrir la vía aérea, 5 insuflaciones, si están solos, 30 ventilaciones por 2 masajes cardíacos, y cada 2 minutos observar la boca para ver si es que el cuerpo extraño es visible o ha cambiado de posición a una que podamos nosotros acceder. Ese es en el caso del paciente esté inconsciente. Si el paciente está consciente, se da 5 golpes en la espalda, y dependiendo de la edad, si es un lactante, se da 5 compresiones en el tórax, y si es un niño, 5 compresiones en el abdomen. Vamos a ver esto en la siguiente gráfica. Entonces, paciente con atragantamiento, niño consciente, está despierto, pero la tos no es efectiva. Miramos la boca, si se puede se extrae el objeto, y si no, comenzamos a hacer las maniobras. Si es un menor de 1 año, se da 5 golpes en la espalda, 5 compresiones torácicas, y volvemos a examinar. Si es mayor de 1 año, se da 5 compresiones abdominales y 5 golpes en la espalda, y se repite el círculo. Ahora, ¿cómo hacemos con el lactante? Fíjense ustedes, nos sentamos, lo ponemos boca abajo en esta posición, apoyando un brazo y un codo sobre nuestro muslo. La otra mano introducimos el índice en la boca, en el maxilar inferior, y damos 5 palmadas en la espalda a nivel interescapular. Nivel interescapular, 5 golpes. Ojo que todas estas maniobras, el objetivo no es que nosotros logremos que el paciente expulse el cuerpo extraño. Ojo, ese no es el objetivo. El objetivo de hacer estas maniobras es que el paciente comience a toser efectivamente y ventile. El objetivo no es que nosotros veamos que bota el cuerpo extraño, ¿correcto? Ese es un error frecuente. Entonces, nuevamente, menor de 1 año, lo ponemos sobre el muslo, apoyamos sobre el brazo, introducimos, abrimos la boca, damos 5 compresiones a nivel interescapular con el talón de la mano, volteamos al niño y con el dedo índice y medio hacemos 5 compresiones a nivel de la línea intermamaria. Nuevamente, paciente boca abajo, apoyamos sobre el muslo, fijamos el maxilar inferior, 5 golpes a nivel interescapular con el talón de la mano, volteamos al paciente, 5 compresiones a nivel intermamario con el dedo índice y medio. En el niño mayor, la maniobra es la maniobra que ustedes bien conocen de Heimlich, ¿no? En la cual lo que hacemos es hacer 5 compresiones a nivel de la línea media, en el punto medio entre el ombligo y el esternón, ¿no? Esta es la manera, se hace un puño y se agarra la mano y se hace una compresión hacia adentro y arriba. Ojo, un error frecuente es que nosotros, los rescatadores, debemos tener los codos separados, ¿no? Un error frecuente es juntar los codos y podemos producir fractura de costillas en el niño.
Entonces, esta es la maniobra de Henry. Bueno, finalmente, como les dije, hay varias complicaciones de aspiración de cuerpo extraño, desde la más grave, que es la obstrucción total de la vía aérea, que lleva pues, a la pérdida del paciente, las neumonías, los abscesos, las atelectasias recurrentes, los enfisemas recurrentes, neumotórax, neumomediastino, hemoptisis, ¿no es cierto?, edema laringio, laceración laringea, podemos tener estenosis bronquiales, fístulas traqueoesofágicas, cuando todo esto son complicaciones tardías y bronquiectasias. Finalmente, lo principal en cuerpo extraño es la prevención, ¿no? Y siempre pues que hay que educar al niño a que no debe estar jugando o saltando, corriendo cuando esté comiendo, ¿no? Enseñarles desde pequeña edad que debe comer en forma pausada, masticando varias veces, ¿no? Y correctamente, no debe estar corriendo, riendo ni hablando. Nunca se debe tener o debe tener un niño menor de 2 años a la mano un objeto que sea más pequeño que su boca. Estamos hablando de juguetes, básicamente. Entonces, ese es un consejo que se da a todos los padres de familia. No debe haber al alcance de un niño menor de 2 años ningún objeto que sea más pequeño que su boca, justamente para evitar la aspiración. Evitar en general los frutos secos en menores de 5 o 4 años. Evitar los objetos pequeños, los objetos desmontables. Y algo muy peligroso es aquellas cosas o objetos de látex, a la cabeza globos o guantes. Esto es bien dramático. ¿Por qué? Porque habitualmente, por ejemplo, los niños pequeños, ¿qué hacen? Agarran el globo y lo muerden, ¿no es cierto? Y lo rompen y lo tienen en la boca. Se asustan en ese momento y al asustarte, ¿qué haces? Gritas, aspiras, tomas aire. Y el látex o el fragmento del globo o del guante se pega, literalmente se pega en la glotis, la obstruye totalmente y no hay nada que hacer, no hay cómo sacarlo. ¿Correcto? Entonces, aparte de los objetos o los juguetes pequeños, otra cosa, y los frutos secos, otra cosa que debe ser prohibido en niños pequeños, es que tengan a la mano cosas de lácteos, incluyendo los globos. Es bastante peligroso. Muy bien, chicos, dudas, preguntas, comentarios. Doctor, una pregunta. Sí. Sí, en todo caso, solamente la tos sería la señal que indique de que posiblemente esté un objeto obstruido, y en el caso de que esté ahogado, como sucede en los adultos que a veces hacen la señal de ahogo, que es universal, ¿hay alguna señal que pueda también identificarse en el caso de los niños? Claro, en los niños es observar al niño que está totalmente sano, la historia de que el niño está totalmente sano y de forma brusca comienza a tener una tos exigente, ¿no? Y dependiendo del grado de obstrucción, va a haber dificultad respiratoria, va a haber cianosis, va a haber sibilancia, va a haber tirajes, ¿no? Entonces, pero lo principal es la historia que era un niño totalmente sano, estaba comiendo o jugando con algo en la boca y presenta bruscamente dificultad respiratoria asociada a tos exigente. Ahora, los niños mayores, ¿no? Los niños sí se van a agarrar, sí van a hacer la señal esta, el signo pues de que se están ahogando, que se agarran el cuello, ¿no es cierto? Pero en general es eso, ¿no? Lo principal, la sospecha, es un niño totalmente sano que bruscamente presenta tos exigente y dificultad. Eso es lo que va a llevar a la sospecha de aspiración de cuerpo extraño. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Puedo hacer otra pregunta aparte? Sí, sí. Sí, ya. Eso de las palmas, lo que mencionó antes, ¿eso solamente es en el caso de los lactantes o también se pueden hacer en caso de los niños mayores de 5 años? Sí, también se puede hacer en los niños mayores de 5 años.
¿no? Más que todo son en los niños que uno pueda, de acuerdo al tamaño del peso, ponerlo en esta posición. En el niño ya que por el tamaño del peso no lo puedes poner sobre tu muslo, es solamente la maniobra de Hemlich. Esta de acá. ¿Sí? Es la manera más efectiva, ¿no? Ok. Ahora sí me queda más claro. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Todos están conectados? ¿Sí? Sí, doctor. Listo, entonces sigamos con la última clase. Asma, ¿no? Asma en pediatría. Patología también muy frecuente del día a día. Todos lo van a manejar. Entonces, ¿se ve en la pantalla la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la definición, en realidad, el asma esta es la definición del GINA, que es la Guía Internacional de Asma, ¿no? Es una Guía Internacional de Asma, un consenso internacional de asma, lo define como una enfermedad heterogénea, secundaria o que se produce o se manifiesta debido a la inflamación crónica de las vías aéreas, ¿no? Las clínicas características son las sibilancias, ¿no? La característica fundamental, disnea, presión torácica, obviamente la tos. Y algo característico que debemos tener en cuenta es que estas manifestaciones clínicas no son estáticas, o sea, van variando, no solamente van variando en el tiempo en cuanto a frecuencia e intensidad. Y obviamente todo el cuadro clínico se va a deber a que hay una limitación del flujo aéreo, ¿no? Es una patología que ha ido incrementando durante los años. Fíjense Doctor, ustedes. disculpe, Sí, antes que sí. continúe, creo que no está cambiando la diapositiva. A ver, acá sí está cambiando. Se ha quedado en la diapositiva anterior del otro tema. A ver, a ver. Qué raro. A ver, un ratito. Pues ya puse la... A ver. ¿Ahí se ve? No, se fue. No, doctor, se fue la pantalla. A ver, un ratito. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctor. A ver. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora bien. Entonces, sigamos. Como le digo, como le dije, esta es la definición que les acabo de decir. Y como ven ustedes acá en la pantalla, es una patología que ha ido incrementando la prevalencia a nivel del mundo con el transcurso de los años. ¿Sí? Es más, fíjense ustedes, este es el estudio ISAC. Este estudio ISAC es un estudio ya bastante antiguo, pero fue importante porque por primera vez se pudo comparar prevalencia de asma en distintos países del mundo al homogeneizar o utilizar los mismos criterios de diagnóstico de asma, ¿no? Entonces fíjense ustedes, Perú está dentro de los 10 primeros países con mayor prevalencia de asma en la edad escolar, a nivel del mundo. Hubo varias fases de estos estudios, ¿no? Y la fase 3 fue 10 años después del primer estudio. Y fíjense ustedes la tendencia que había en varias partes del mundo. En general se vio que, por ejemplo, en Latinoamérica la prevalencia de asma seguía incrementándose 10 años después. Y Perú, bueno, se ve chiquito, pero Perú está acá arriba. Igual, se sigue ubicando dentro de los 10 países con mayor prevalencia de asma en edad escolar a nivel del mundo.
Entonces es una patología que ustedes van a ver con frecuencia. Es más, Lima, teniendo en cuenta Sudamérica y Centroamérica, es una de las ciudades con mayor prevalencia de asma a nivel escolar. Es algo que ustedes deben dominar y manejar. Y en general, hay que tener en cuenta cuando hablamos de fisiopatología que todas las estructuras de la vía aérea están implicadas en el cuadro clínico de asma, ¿no? Desde lo más externo, el epitelio bronquial, pasando por el músculo liso, el endotelio, que cada vez se ve que tiene un papel más importante en la fisiopatología, los fibroblastos e incluso el sistema colinérgico se ha visto que también tiene un papel fundamental. Esta gráfica es bastante interesante porque de alguna manera permite que nosotros veamos la interacción entre el cuadro clínico y lo que está pasando fisiopatológicamente en el niño, en este caso, ¿no? Entonces tenemos un paciente asintomático, normal, con una vía aérea normal, ¿no? En el cual no hay ninguna patología, pero si este paciente tiene una susceptibilidad genética y esta vía aérea con esta susceptibilidad es expuesta a factores de gatillo como ejercicio, infecciones virales, ¿no? O alergenos, va a producirse una reacción de tipo inflamatoria, básicamente guiada por la histamina y los mastocitos, que va a llevar a la inflamación, la disminución del diámetro de la vía aérea y la presentación de un broncoespasmo secundario a esta inflamación aguda. Si esta inflamación persiste, ya se liberan más componentes proinflamatorios como leucotrienos, prostaglandinas, hay un broncoespasmo mayor, más tardío. Acá obviamente ya el paciente clínicamente se va a manifestar con tos, sibilancias, disnea. Si este proceso inflamatorio no se controla, la liberación se amplía de citoquinas liberadas, es mayor, actúan o entran ya a actuar otros agentes como otros grupos celulares como los neutrófilos. La inflamación se hace crónica, y una vez que se hace crónica, esta hiperactividad bronquial se hace persistente y difícil de manejar, y si esto aún no se controla, y hay un remodelamiento, una reestructuración de la vía aérea, y estos pacientes ya que tienen esta remodelación de la vía aérea no responden al tratamiento. Por lo tanto, presentan ya clínicamente una disminución, persistente y permanente de la capacidad pulmonar. Por eso que nosotros en pediatría tenemos un papel protagónico, porque no queremos que estos niños lleguen a este final, ¿no? Los pacientes, y lo que se está viendo mucho ahorita es que hay un camino común en el cual el asma de la infancia llevaría al EPOC del adulto, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad por nosotros de identificar tempranamente y tratar adecuadamente el asma bronquial para evitar que estos niños lleguen a ser adultos con una capacidad pulmonar limitada e irreversible. Entonces, nuevamente, es una enfermedad inflamatoria, recuerden ustedes, eso es lo principal, es una enfermedad inflamatoria, y mientras que no tratemos la inflamación, no vamos a controlar el asma. Y esta inflamación es la que lleva a las exacerbaciones o crisis de asma, que básicamente, finalmente, fisiopatológicamente, se van a presentar porque hay hipersecreción de moco y hay broncoconstricción, ¿no? El músculo liso bronquial hay un espasmo de este músculo bronquial. Y fíjense ustedes que obviamente hay un papel fundamental en lo que es la respuesta del sistema inmunitario, básicamente los linfocitos o leucolinfocitos T. Y esta gráfica es para mostrarles la diferencia gráfica, no vamos a entrar en detalles, que hay entre aquel paciente o aquel niño que tiene una respuesta baja de linfocitos T helper o TH2 baja, versus aquellos que tienen una respuesta TH2 alta. Ambos pueden estar expuestos a alergenos, a virus, a humo de cigarrillo, del medio ambiente, pero fíjense ustedes cómo
la respuesta es diametralmente distinta. Es una respuesta mucho más exagerada en aquel paciente que tiene un tipo de respuesta TH2 que tiene que ver con atopía, ¿no es cierto? Que tiene que ver con inmunoglobulina E, con linfocitos B que la producen, con interleuquina 4 y 5, que activan también los basófilos, los mastocitos, y producen esta liberación de células proinflamatorias. Ahora, hay varios fenotipos clínicos de asma, ¿no? La más frecuente, la que más vamos a encontrar en pediatría es la alérgica, la que acabamos de escribir acá, los que tienen un tipo de respuesta TH2 elevado. También tenemos menos frecuente la no alérgica, inicio tardío, asociado a obesidad, que se está viendo, es un fenotipo relativamente nuevo, que se ve en mujeres que entran a la adolescencia y que ganan rápidamente de peso a esa edad, y que no tienen antecedentes de atopía, tienen este fenotipo de asma que es más difícil manejo. Y algo que ha entrado mucho en boga últimamente es que no es solamente la susceptibilidad genética de estos niños de hacer asma, sino también la interacción que tienen con el medio ambiente. Y acá entra lo que es la teoría de la higiene. ¿Qué dice la teoría de la higiene? Que todos nacemos con linfocitos TH2 indiferenciados o cero, y si tenemos una exposición temprana a microorganismos o a sus agentes, vamos a ir a hacer un tipo de respuesta TH1 que nos permite defendernos de estos microorganismos, pero si hay ausencia de esta exposición, vamos a tener más un tipo de respuesta TH2 como vemos en este tipo, en estos niños, ¿no? Aparte de eso, y esto se ha comprobado, esta teoría de la higiene ha entrado en boga nuevamente, porque no es una teoría, no es una teoría antigua, y se ha comprobado en varios estudios epidemiológicos, y ya está comprobado en estudios de todo el mundo, que por ejemplo aquellos niños que viven en granjas y zonas rurales están expuestos diariamente a gran cantidad de microorganismos y sus toxinas, tienen menor prevalencia de asma y atopía frente a aquellos niños que viven en una zona urbana, por ejemplo. Como les digo, esto se repite en todo el mundo. Otra cosa que estamos viendo mucho es la dieta, ¿no? La obesidad ha aumentado y con la obesidad también estamos viendo un aumento de la prevalencia de asma, debido a que, acuerden ustedes, el tejido adiposo es un tejido proinflamatorio. Entonces estos pacientes tienen un asma que incluso es de más difícil manejo. Otra cosa que estamos viendo mucho es el cambio climático, y con el cambio climático también estamos viendo más contaminación ambiental. El tráfico, el cigarro, se ha visto también y comprobado en todo el mundo, en varios estudios epidemiológicos, que aquellos niños que viven cerca, por ejemplo, de una carretera, tienen mayor riesgo de presentar asma que aquellos niños que viven en una zona con menos parque automotor. De tal manera que, fíjense ustedes, hay una interacción compleja entre el medio ambiente uterino, genes fetales, genes maternos, que nos da un inmunofenotipo neonatal, que a su vez es modificado ampliamente, cada vez se ve más el papel importante que tiene el medio ambiente externo, y finalmente esto lleva al fenotipo de nuestro paciente, el fenotipo de asma. De tal manera que actualmente deberíamos pensar en asma como un síndrome, no como una enfermedad, una entidad nosológica, sino como una entidad sindrómica. Como decir, por ejemplo, síndrome de anemia, ¿no? En el cual vamos a tener varias características clínicas observables comunes, ¿no? Si seguimos con el ejemplo de anemia, entonces tenemos un paciente con síndrome de anemia que se caracteriza por palidez, ¿no? Está decaído, hemoglobina baja, ¿no? En sangre. Y luego estos fenotipos van a englobar a endotipos, que sí tiene que ver con la fisiopatología específica, el cuadro clínico del síndrome. Si seguimos con el ejemplo de anemia, no es lo mismo fisiopatológicamente una anemia ferropénica o nutricional o ferropriva que una anemia falciforme, por ejemplo, ¿no? Y entonces el tratamiento no va a ser lo mismo, no van a responderlo
por ejemplo, al suplemento de hierro. Un paciente con anemia ferropénica se va a recuperar totalmente. Un paciente con anemia falciforme a lo mejor tiene una leve mejoría, pero no se recupera. Exactamente lo mismo se está viendo con el síndrome de asma. Pero lo principal que deben tener ustedes en cuenta cuando hablamos de asma es que no toda sibilancia es igual a asma. Nuevamente, en pediatría es muy importante el diagnóstico diferencial. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquel paciente que tiene tos, dificultad respiratoria, pero a lo mejor no es sibilancia, lo que escuchamos, sino son crépitos, y hay que pensar en neumonías, en tuberculosis, ¿no? Pacientes que el cuadro clínico predominante es la tos excesiva, paroxística, ¿no? Puede ser el síndrome el coqueluche, la tosferina, o aquel paciente que tiene tos, a lo mejor sí tiene sibilancias, pero tiene antecedentes de prematuridad. No es un asma, pues es una displasia broncopulmonar, ¿no? O aquel paciente que comienza con sibilancias antes del mes de haber nacido, ¿no? Con a lo mejor alguna otra característica añadida, como una neumonía recurrente o imágenes patológicas persistentes en la radiografía. En un niño menor de un mes nos puede hacer pensar necesariamente que este niño nació con alguna malformación congénita, y no es un asma, obviamente. Pacientes en los cuales tienen tos, pueden tener sibilancias, pero a lo mejor lo predominante es la tos productiva, una gran cantidad de hipersecreción, ¿no? En los cuales hay que pensar en bronquiectasias y fibrosis quística, o cosas más raras, ¿no? Pacientes que tienen dificultad respiratoria desde el nacimiento, con gran congestión nasal, con situs inverso, en los cuales hay que pensar en disquinesia ciliar primaria. O a lo mejor puede ser que todas las sibilancias no tienen nada que ver con el aparato respiratorio, sino el origen de todo es el aparato digestivo. Por ejemplo, aquellos niños con reflujo gastroesofágico, en los cuales pues vamos a tener que, aparte de la tos, las sibilancias, esta sintomatología se asocia mucho con el momento de la ingesta de alimentos o después de la ingesta de alimentos. O pacientes que tienen, por ejemplo, alguna alteración neurológica de fondo, son epilépticos, han sufrido un traumatismo encefalocraniano severo, un accidente de tránsito, y entonces lo que tienen es una alteración de la mecánica de la dilución y se están aspirando, aspiración persistente. O aquellos pacientes en los cuales el problema de fondo es una cardiopatía, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en la emergencia pacientes a los cuales se les está nebulizando constantemente y lo que tenían era una insuficiencia cardíaca congestiva, que ojo, pueden sibilar bilateralmente en forma simétrica por la congestión, por la insuficiencia cardíaca congestiva y no ser asma? Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cuándo sospechar en asma? Clásicamente, que dice el GINA, por ejemplo, ¿no? Un paciente sintomático respiratorio es típicamente asma, o sea, aquel paciente que tiene tos, sibilancias, disnea, presión torácica, variable en el tiempo, en cuanto a frecuencia e intensidad. Los síntomas empeoran con infecciones virales, con el ejercicio, en la noche, ¿no? O exposición al aire frío. Si no es así, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y buscar otro tipo de diagnóstico. Si sí estamos frente a un cuadro típico, un cuadro clínico que nos haga sospechar de asma, hay que hacer el examen físico y en la medida de lo posible hay que hacer una prueba objetiva de reversibilidad del broncoespasmo, es decir, espirometría, ¿no? La espirometría. Si tenemos pues el cuadro clínico, el examen físico compatible y una espirometría a favor de, tenemos el diagnóstico de asma y lo tratamos. Si no es así, se puede repetir la espirometría. Ojo, no siempre la espirometría, la primera, sale a favor o apoya el diagnóstico, a veces hay que repetirla. Y si es así, hacemos el tratamiento, si no, tenemos un diagnóstico diferencial. Y el tercer escenario, que ustedes también lo vamos a ver con frecuencia, es aquel paciente asmático que llega a la emergencia, no sé, ya llega con el cuadro clínico tal cual, con sibilancias, inspiratorias y expiratorias. Ya lo que hacemos es una prueba terapéutica, ¿no? Ya lo tratamos al paciente y ya posteriormente hacemos el control de la evaluación en forma ambulatoria. Pues rápidamente la espirometría es una prueba económica, rápida,
que evalúa, no solamente nos sirve para el diagnóstico de asma, sino también para otras patologías, y además nos sirve para ver respuesta al tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el problema de la espirometría? Que requiere colaboración del paciente. Entonces es difícil que menores de 5 años colaboren y hagan una técnica adecuada espirométrica, ¿no? Entonces menores de 5 años habitualmente no se puede hacer la espirometría porque no hay una colaboración adecuada. Obviamente, pues en cualquier paciente que tenga un problema neurológico, ¿no? Epilepsia, confusión, ¿no? También está contraindicado en aquellos síndromes de fuga de aire como neumotórax, ¿no? Hemoptisis, desprendimiento de retina, hipertensión endocraniana, ¿no? Obviamente en esos pacientes no podemos pedirles que hagan ese esfuerzo espirométrico, ¿no? O que hayan tenido una cirugía reciente. Entonces, ¿qué hacemos o qué podemos hacer para diagnosticar asma, sobre todo en menores de 3 años? Y esta curva, esa es una curva clásica de asma, Amigos, fenotipos de asma, amigos, son la los cagué primeros demasiado fenotipos en lactantes grande. y preescolares que se describió, fíjense ustedes, ya hace más de 20 Me años. regalaron brownies de Es el marihuana grupo y de dejé Tucson, acá. que veo que en general Estaban todos los acá. niños menores de 2 años, o progresivamente la mitad de todos los niños se va a tener Y sibilancias en algún ustedes momento. ya se van a dar De cuenta. Ay, estos, una Dios tercera mío. parte iba a comenzar a tener sibilancias de nacimiento y iba a persistir con sibilancias hasta la edad escolar, No, 6, Dios 11 mío. años. La otra tercera parte de niños tenía sibilancias desde edades tempranas. Para los 3 años dejaron de tener sibilancias. Entonces eran los transitorios precoces. Y hubo un grupo de niños que tenían sibilancias, pero que a los 6 años o la edad escolar dejaban de tener. Estos eran los 3 fenotipos de asma, y solamente uno de los 3 eran los asmáticos atópicos que iban a ser persistentes hasta la edad escolar. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, un niño menor de 3 años de edad, ¿cómo saber frente a qué grupo estamos? ¿Cómo decirle, papá, sí tiene asma o no tiene asma, o probablemente tenga asma? Y acá es donde es importante y fundamental manejar este índice predictor de asma. Este es un índice predictor bastante conocido, elaborado, dicho sea de paso, por un compatriota nuestro que es José Antonio Castro Rodríguez. El doctor José Antonio Castro Rodríguez vive en Chile, pero es peruano, y fue el autor de este score clínico que es utilizado hasta la actualidad. Fíjense ustedes que el criterio de ingreso son sibilancias recurrentes, 3 o más episodios durante los primeros 3 años de vida, más un criterio mayor, que puede ser dermatitis atópica diagnosticada en el paciente por un médico, o asma en los padres. Y 2 criterios menores: sibilancias no asociadas a procesos virales, rinitis alérgica, o sea, no asociada a episodios virales, eosinofilia, inmunoglobulina E elevada. Entonces, si hacemos este algoritmo y el algoritmo es positivo en este niño menor de 3 años, un algoritmo positivo incrementa en 7 veces el riesgo de tener asma atópica en la edad escolar, en forma significativa. Entonces ustedes hacen este score clínico y pueden decir, el padre, de que hay riesgos que sí, pues efectivamente que sea su debut de asma, y por lo tanto sí amerita tratarlo como tal. Y cuando hablamos de tratamiento de asma, lo fundamental es la terapia inhalatoria. La terapia inhalatoria. Fíjense ustedes este estudio bastante antiguo, en el cual se compara la terbutalina. La terbutalina es un beta-2 agonista de acción corta, o sea, lo que va a hacer es relajar la musculatura bronquial y dilatarla, igual que el salbutamol, que es lo que utilizamos frecuentemente. Y se compara la respuesta en cuanto a función pulmonar cuando se le da por vía oral, vía subcutánea y vía inhalada. Y fíjense ustedes que cuando se da por vía oral, ¿no?, la función pulmonar mejora, obviamente a mayor dosis, mayor respuesta. Cuando se da por vía subcutánea, la respuesta es más rápida, más pronunciada, y fíjense ustedes con mucho menos cantidad de medicación, ¿sí? Mucho menos cantidad de medicación. Pero fíjense ustedes qué pasa con la terapia inhalada. Cuando se da el mismo medicamento por vía inhalada, la respuesta es más rápida, más sostenida, más prolongada
y encima ustedes, fíjense ustedes, con mucho menos cantidad de medicación. Por lo tanto, usar un broncodilatador para un paciente asmático por otra vía que no sea la inhalada es iatrogenia, ¿correcto? Lo mismo sucede con el corticoide inhalado. El corticoide inhalado lo utilizamos como terapia de mantenimiento para evitar que este paciente caiga en las crisis. Los beta-2 de acción corto, como el salbutamol, es la terapia que utilizamos para sacarlo de la crisis. El corticoide inhalado lo utilizamos para evitar que este paciente con asma persistente presente una nueva crisis o exacerbación de asma. Nuevamente, el corticoide inhalado muestra su efectividad en forma persistente y prolongada para mantener a estos niños con una función pulmonar alta frente a aquellos asmáticos que no recibían la medicación. De tal manera que cuando tenemos un paciente asmático, tenemos que tener en mente dos cosas: la severidad de la enfermedad y el control. Y el control se refiere a respuesta al tratamiento. De tal manera que podemos tener a un paciente con una enfermedad severa, un paciente asmático severo, pero que corre, hace deporte, es campeón de atletismo, qué sé yo. ¿Y por qué? Porque tiene un buen control, tiene un control óptimo. ¿Por qué? Porque cumple con su medicación, con su corticoide inhalado diario. Podemos tener también un asmático leve, pero con un pobre control. El pobre niño ni siquiera puede jugar partido ni salir al recreo. ¿Por qué? Porque no usa su medicación de mantenimiento. Entonces son dos aspectos: la severidad y el control de la enfermedad. Tanto la severidad como el control incluyen dos aspectos, que es el daño actual, o sea, la frecuencia e intensidad, o sea, las exacerbaciones, y la caída de la función pulmonar, y el riesgo futuro, que quiere decir la probabilidad de que este paciente presente nuevamente exacerbación, que la función pulmonar de este paciente siga cayendo, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta también los efectos secundarios de la medicación y los que les mencioné al inicio, el riesgo de la remodelación de la vía aérea, ¿no? Esto es el GINA, lo que dice el GINA, cómo se debe catalogar al paciente incontrolado, parcialmente controlado y no controlado, en base a síntomas diurnos, limitaciones de actividad, síntomas nocturnos, necesidad de utilizar terapia rescatadora, o sea, el salbutamol, y la función pulmonar, ¿no? Entonces, si es que no hay síntomas nocturnos, hace su actividad normal, no le molesta nada en la noche, su función pulmonar es normal, no tiene que usar salbutamol, está controlado. Y no controlado si tiene más de estos tres, cualquiera de estos tres presentes, ¿no? Parcialmente controlado al medio. Y de acuerdo a esto, uno va cambiando, aumentando o disminuyendo la terapéutica del paciente. A ver. Entonces, de acuerdo a que el paciente esté controlado, parcialmente controlado o no controlado, vamos disminuyendo o aumentando la terapéutica. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los riesgos de que el paciente presente una crisis o exacerbación de asma? Obviamente aquellos pacientes que tienen síntomas no controlados, pacientes que utilizan más de 3 inhaladores de salbutamol al año, pacientes que tienen más de una exacerbación en el último año, pacientes que tienen función pulmonar baja y que tienen una gran reversibilidad con broncodilatador. Ojo, pacientes, y esto siempre se tiene que revisar, pacientes que tienen una técnica incorrecta de usar el inhalador o que no cumplen el tratamiento, mala adherencia. Obviamente pacientes fumadores, que no solamente, obviamente en niños hablamos más de fumadores pasivos. Algo que estamos viendo mucho, pacientes con obesidad, ¿no? Ahora con la pandemia la obesidad se ha disparado en pediatría. También pacientes asmáticos que tienen alguna patología, una comorbilidad no controlada como rinitis alérgica o sinusitis crónica, eosinofilia, valores elevados de eosinófilos.
pacientes que hayan requerido intubación, ojo, si viene un paciente asmático, así sea una crisis asmática leve, a la emergencia, siempre hay que preguntar si ha estado hospitalizado y en dónde. Si dicen que han estado hospitalizados en cuidados intensivos, así sea un asmático, una crisis en ese momento leve, debe ser hospitalizado para mantenerlo en observación por lo menos 24 horas. Ojo, antecedentes es importante cuando ustedes manejan a un niño con crisis asmática. Pacientes que no tienen tratamiento con corticoide inhalado, cuando son crónicos, ¿no? Parto prematuro, bajo el nacer, todos son factores de riesgo para la exacerbación de asma. Como les dije, pacientes que tienen usan más de 3 inhaladores con salbutamol al año, tienen mayor riesgo de hospitalización y uso de corticoides sistémicos, ¿no? Mayor cantidad de inhaladores, mayor riesgo. Y fíjense ustedes que el uso, por ejemplo, este estudio compara el uso de salbutamol, cantidad de salbutamol utilizado, a mayor cantidad, mayor riesgo de muerte, y a mayor cantidad de corticoide inhalado, inhaladores con corticoide inhalado, menor riesgo de mortalidad por asma en forma significativa, ¿no? Pero de hecho, pues como sabemos, los pacientes prefieren utilizar el salbutamol o el bronquilatador de acción corta porque rápidamente los alivia. Si se sienten bien, no usan otra medicación. Entonces, y para que el corticoide inhalado funcione, tiene que ser un uso prolongado y persistente, si no, no funciona. ¿Sí? Bueno, finalmente, ¿qué dice el GINA? ¿No? ¿Cómo manejamos un paciente en forma ambulatoria, en forma crónica, de acuerdo al GINA? Entonces, en adultos y en adolescentes, si tenemos un niño, un adolescente que tiene menos de 4 a 5 días a la semana con episodios, lo recomendado es utilizar un corticoide inhalado con formoterol, que es un beta de acción prolongada. O sea, a diferencia del salbutamol, el formoterol, el efecto bronquilatador dura 12 horas. ¿No? Si los síntomas son más persistentes, o sea, incluso en forma diaria, limitas el caminar, el hacer ejercicio, se incrementa, o sea, se usa la misma combinación de corticoide inhalado y formoterol, pero en forma diaria, todos los días, esté bien o mal. Acá el paciente lo utiliza solo cuando está mal, solo cuando tiene los síntomas. Ojo que estamos hablando de adolescentes. Y ojo que esta es una modificación reciente del GINA, antes no se daba esta recomendación. O sea, esto es algo nuevo, si ustedes lo discuten a lo mejor con un médico que no ha revisado últimamente, no va a estar de acuerdo. Estas es las últimas ediciones del GINA. En adolescentes con síntomas poco frecuentes se utiliza el corticoide inhalado en combinación con el formoterol a demanda. Si los síntomas son persistentes, sí hay que utilizarlo en forma diaria. Y si estos síntomas son más limitantes, más frecuentes, ya se eleva la dosis de corticoide inhalado, dosis media. Estamos hablando de adolescentes. En niños de 6 a 11 años, que tienen síntomas con poca frecuencia, lo que se recomienda es usar un corticoide inhalado asociado con salbutamol a demanda. Esto también es una modificación reciente. Antes solamente el GINA recomendaba usar el salbutamol a demanda. Ahora se ha visto que hay que combinarlo con el corticoide inhalado para tener el efecto antiinflamatorio y se ha visto que con esto hay menor riesgo de exacerbaciones. ¿Correcto? Nuevamente, esta es una modificación nueva relativamente. Si los síntomas son frecuentes, entonces ya este niño de 6 a 11 años tiene que usar corticoide inhalado a dosis baja en forma diaria, ¿esté bien o no? Y si aún así no se controla, los síntomas son frecuentes,
Entonces ya se duplica la dosis de corticoide inhalado o se asocia un beta 2 de acción prolongado como el formoterol. ¿Correcto? Y finalmente, los niños menores de 5 años. Pacientes menores de 5 años, aquellos niños que tienen síntomas poco frecuentes, lo que se utiliza, eso sí, hasta ahora no se ha modificado, es el corticoide, perdón, el salbutamol, ¿no? El beta 2 de acción corta, como el salbutamol, a demanda. Si los síntomas son persistentes, corticoide inhalado a dosis baja, en forma diaria, esté bien o no. Y si aún así no se controla, duplicar la dosis de corticoide inhalado, ¿no? Eso es lo que ustedes van a manejar. Cosas más complicadas ya las deben derivar. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos específicamente de las crisis de asma, las exacerbaciones de asma que llegan a la emergencia, igual que la laringotraqueitis, hay puntajes, ¿no? Puntajes clínicos para ver la severidad de la exacerbación de asma y de acuerdo a eso tratarla. Tenemos el puntaje de TAL, que es bastante conocido, es puramente clínico, que se basa en la frecuencia respiratoria de corolera, la presencia o no de sibilancias, ¿no? Ya sea en 2 tiempos, un tiempo, presencia o no de desafinosis o de tirajes. El puntaje que más se está utilizando actualmente es el Pulmonary Score, el PINS, que también, a diferencia, parecido al puntaje de TAL, se basa en la frecuencia respiratoria de cuál a la edad, la presencia de sibilancias, en qué momento se presentan las sibilancias, y el uso de la presencia de tirajes, básicamente el uso de los esternocleidomastoideos. Entonces, se da el puntaje y de acuerdo a eso se cataloga si estamos frente a una crisis asmática leve, moderada o severa, ¿no? Y este score se combina con la saturometría, ¿no? La saturometría de pulso. Entonces, si tenemos un paciente con una saturación menos de 91, estamos frente a una crisis asmática severa, moderada de 91 a 94, y más de 94 es una crisis asmática leve. Entonces, hacemos una combinación de estos dos puntajes, el clínico y la saturación, y le damos valor al que tiene el mayor puntaje. ¿Sí? Por ejemplo, si clínicamente tenemos una crisis asmática leve, pero la saturación está a menos de 91, debemos tratarlo como grave. Y otra cosa, otros factores en los cuales ya no es necesario hacer ningún puntaje, es si es que el paciente llega cianótico, si es cianótico ese es un paciente grave, obviamente, o si aquel paciente asmático que llega y al auscultar no se escucha nada, no pasa el murmullo, o sea, el tórax silente. Ese paciente también es un asmático grave, independientemente. Entonces, criterios de severidad, como digo, el tórax silente. Fuga de aire también es un criterio de severidad independiente del puntaje clínico o la saturometría. Si tiene un hemotórax, un hemomediastino, un enfisema subcutáneo, ese paciente es grave. Es una crisis asmática grave. Obviamente, si tiene alteración del sensorio de frente, ese paciente entra a catalogarse como grave. Si tiene múltiples atelectasias, o si está agotado el paciente, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta del paciente agotado? Es un paciente que es asmático, digamos, de crisis asmática, y por ejemplo tiene un paciente escolar y al minuto tiene una frecuencia respiratoria de 12, ¿no? Ya está con el trastorno del sensorio, eso quiere decir que el paciente se ha agotado, debe estar polimneico o taquimneico. Tiene una frecuencia respiratoria baja, quiere decir que ese paciente ya se agotó, ¿correcto? Ahora es un fluxograma de cómo manejamos al paciente en emergencia. Entonces, si tenemos un asmático leve, no se queda hospitalizado, se da con su indicación de salbutamol en horario y un corticoide sistémico. Los que vamos a manejar en emergencia son los moderados y los severos. O sea, de 3 puntos para arriba. Entonces, ¿qué dice el INA? De 3 a 9 puntos, beta 2, o sea, el salbutamol, 2 inhalaciones cada 10 minutos, perdón, 4 a 10 inhalaciones cada 10 minutos, más corticoide sistémico, se reevalúa. Si el puntaje no ha mejorado,
se añade bromuro de ipatropio. Y si aún así no mejora, el paciente se hospitaliza, ¿no? Si tenemos un paciente con 10 a más puntos en el score, ese paciente pasa de frente a la UCI, obviamente se da beta-2 corticoides, el bromuro de ipatropio, y otros medicamentos como el sulfato del magnesio o aminofilina. Por ejemplo, una revisión del up-to-date, ¿no? Por ejemplo, llega el paciente, se hace su evaluación clínica, su saturometría, se da oxígeno si satura menos de 92, se comienza a nebulizar con salbutamol más bromuro. Si el paciente está severo, estamos hablando de crisis asmáticas severas, esto es un fluxograma para crisis asmáticas severas. Si es que se puede dar en forma intramuscular o subcutánea terbutalina o penefrina. Si no responde, metilprednisolona endovenosa. Si no responde, se da nebulización continua, ya no cada 20 a 30 minutos, sino se nebuliza continuamente, ¿no? Se da sulfato de magnesio. Si aún así no mejora, se da terbutalina por vía endovenosa. Terbutalina endovenosa no tenemos acá, ¿no? Es un ejemplo para que lo tengan ustedes en mente, ¿no? Pero en general lo que van a manejar ustedes en la crisis asmática son dos cosas, el salbutamol y el corticoide. Entonces el salbutamol puede darse, como hemos mencionado en el fluxograma anterior, 4 a 10 disparos si utilizamos el inhalador con aerocámara, siempre con aerocámara. Recuerden ustedes, todo paciente pediátrico en general, en todas las edades está recomendado usar la aerocámara, no solamente para tratamiento de rescate, sino también para mantenimiento. Los corticoides sistémicos, al igual que el CRUP, se da de preferencia la vía oral, no hay diferencia. La única indicación para dar por vía endovenosa sería en aquel niño, por ejemplo, que viene deshidratado, aquel niño que viene con trastorno del sensorio, o aquel paciente asmático que viene vomitando. Si es que tolera la vía oral, siempre vamos a preferir la vía oral, ¿no? Y se puede utilizar la prednisona, unos miligramos kilo día, la dexametasona de 0.15 a 0.3, metilprednisolona, cualquiera de ellas la podemos utilizar. El bromuro de ipatropio está indicado en las crisis asmáticas moderadas a graves y se da en forma simultánea con beta-2 de acción corta, ¿no? 4 o 8 disparos asociados, dan 4 o 8 disparos de salbutamol y inmediatamente 4 o 8 disparos de bromuro de ipatropio. En todas las guías, el bromuro de ipatropio ha demostrado que asociado al SABA en las crisis moderadas y severas disminuye el ingreso a hospitalización, ¿no? Y mejora la función pulmonar. Estamos hablando de crisis moderadas a severas. El sulfato de magnesio si se da por vía endovenosa y si está indicado en crisis asmáticas severas, ¿no? La aminofilina no debe utilizarse, ¿no? En crisis asmáticas leves o moderadas, solamente para severas, y solamente los efectos secundarios debe ser una medicación que se administre en aquel paciente con crisis asmática severa que está monitorizado cardiovascularmente en cuidados intensivos. Entonces, el asma actualmente lo consideramos como un síndrome. Hay múltiples factores etiológicos, múltiples gatillos a la cabeza, recuerden ustedes las infecciones virales en niños, múltiples mecanismos fisiopatológicos que pueden sobreponerse, múltiples combinaciones de todo lo anterior. A menor edad es un diagnóstico de exclusión, ¿correcto? ¿Cuántas veces hemos visto pacientes tuberculosos tratados como asmáticos? Por favor, acuérdense de diagnósticos diferenciales. Antes de etiquetar al paciente niño, sobre todo a menor edad, mayor probabilidad de diagnósticos diferenciales. Siempre que se pueda, hay que hacer una prueba objetiva de reversibilidad, o sea, la espirometría. En el tratamiento, algo que muchos nos olvidamos, es control la exposición de factores. En el tratamiento de asma hay que remarcar a los padres que los niños pueden estar expuestos a cosas guardadas, a olores fuertes, a humo, ¿no? Humo de velas, incienso, cigarro, a olores penetrantes. Por ejemplo, son totalmente contraproducentes todo este tipo de frotaciones como Vivaporub, Vic, mentolate, tomillo, alcanfor.
¿no? Estas nebulizaciones o estas vaporizaciones de eucalipto. Todas esas son fatales para el niño asmático, ¿sí? Siempre evaluar la técnica de inhalación, ¿correcto? Cómo se utiliza el inhalador y cómo se utiliza la aerocámara, siempre con aerocámara. Niños siempre se deben nebulizar con aerocámara y en cada consulta hay que revisar la técnica. Identificar comorbilidades. Si tenemos un paciente asmático obeso, no va a ir bien. Si tenemos un niño asmático con una rinitis alérgica o una sinusitis no tratada, tampoco va a ir bien. Muy bien, chicos, preguntas, dudas. Un tema un poco largo, pero es algo que ustedes tienen que manejar. Y hay un taller, un taller en el cual se va a ver específicamente el manejo de la crisis asmática. Eso tienen que darle bastante importancia, ¿correcto? Porque eso sí lo tienen que manejar bien, tienen que manejarlo bien en el hospital, ¿no? Cuando hagan su internado, cuando hagan su residencia, tienen que manejar bien una crisis asmática. Por ejemplo, por lo menos la moderada, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Chicos, ¿me escuchan? Por un momento me asusté, pensé que había hablado solo. No habían escuchado la clase. Muy bien, chicos, entonces, claro, ha sido una jornada larga, pero bueno, ni modo, ha sido las circunstancias que nos han llevado a tener que hacer las clases, ¿no? Y en las prácticas, por favor, tengan denle bastante importancia a la práctica que van a tener sobre el manejo de crisis asmática. Hay una clase programada en todas las sedes, eso deben dominar bien. Y acuérdense siempre en pediatría que hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿correcto? Y para hacer el diagnóstico diferencial, lo principal es la anamnesis. La anamnesis. No se olviden ustedes de eso. Sobre todo lo que es patología respiratoria, lo que más nos va a ayudar es la anamnesis. Más que los exámenes auxiliares, incluso a veces más que el examen físico. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Todo bien? Diana, Stephanie. Doctor, todo claro. Listo, pues chicos. Entonces, espero que haya sido útil la clase para ustedes y nos estamos encontrando por ahí. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día.